Eh, Ya. Buenas tardes a todos. Hoy es 4 de diciembre de 2025 y este grupo tiene el enorme privilegio de tener otra vez con nosotros a Carlos Granés, quien nos va a hablar de su último libro, El rugido de nuestro tiempo. Carlos, millón de gracias por haber aceptado esta invitación. Muy contentos de tenerte con nosotros y adelante. Muchísimas gracias, Armando. Pues siempre es un placer y halaga mucho que en un grupo de estudio de políticas públicas tengan interés por lo que un ensayista puede decir, ¿no? Que yo vengo del terreno de la literatura más que de la práctica o de la teoría sí, de las políticas públicas. Eh, Voy a hablar de mi libro, pero no voy a hablar de todo mi libro porque se nos iría mucho tiempo. Entonces he pensado que me voy a centrar en el segundo capítulo, Mesianismo en América, y que acabaré con algunos aspectos del primero, sobre todo lo que tiene que ver con un fenómeno muy actual que me imagino nos preocupa a todos, que es la carnavalización, la espectacularización y la banalización de la política. Un fenómeno global, pero que, por supuesto, en Colombia empieza a dar síntomas de ganar arraigo. Eh, Empiezo citando, o más bien recordando, una anécdota de Ortega y Gasset, el filósofo español. Él, como sabrán, tenía una gran vocación americanista y fue al Cono Sur, sobre todo a la Argentina, unas 3 veces en su vida. Y después de un paso en los años 20, empezó a establecer una correspondencia con un joven filósofo. Y en una de las cartas que le escribió, se arriesga a hacer un diagnóstico de la personalidad americana. Y en esta carta, en esta misiva, dice lo siguiente, y es que el americano propende al narcisismo. Lo decía no porque tuviera enfrente a un argentino. Uno podría creer que era eh, un, un, un prejuicio adquirido después de su visita a Buenos Aires. No, en realidad no se restringía esto a los argentinos o a los porteños, sino en general a los latinoamericanos. Y la razón que daba Ortega para calificarnos de narcisistas es que teníamos una inclinación a reformarlo todo sin entenderlo. Es decir, antes de ir a las cosas para comprenderlas, para estudiarlas a profundidad, ya queríamos reformarlas. Y queríamos reformarlas sobre todo para vernos reflejados en ella, en las cosas, ¿no? Y él decía, queremos reformar, o los latinoamericanos quieren reformar el universo, la sociedad, el Estado, la universidad, todo, todo para que estos nuevos instituciones, fenómenos, tengan la huella del reformador. Eso para Ortega y Gasset era un síntoma de narcisismo. Y en esto quizás lo secundaría Montaigne, el ensayista, el gran ensayista, que en uno de sus ensayos más famosos, que no casualmente se llama De la vanidad, decía que ese era otro síntoma de los gobernantes con exceso de ego y megalomanía, el querer fundir los cimientos de la sociedad para solucionar cualquier problema. Es decir, reformarlo por completo cuando en realidad lo que debe hacer es una pequeña reforma, un pequeño ajuste que solucione problemas bien diagnosticados y concretos, ¿no? La pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿y por qué esta tendencia americana o latinoamericana a querer reformarlo todo, a querer verse reflejado en las reformas de absolutamente todas las instituciones? Y la respuesta quizás la tiene José Martí, el gran ensayista cubano que en 1891 escribió uno de los ensayos más
influyentes de nuestra historia intelectual, que se llama Nuestra América. Ahí él tiene una frase que a mí me parece muy sintomática. Él dice lo siguiente: gobernante en un pueblo nuevo, has de ser creador. Es decir, en los pueblos nuevos parecería que todo está por hacer y que por lo tanto el gobernante, más que seguir una línea de continuidad o reformar, tiene que inventar, tiene que crear porque parecería que no hay nada. Y ahora bien, lo curioso de esta frase es que hasta el día de hoy, esto lo dijo en 1891, cuando ya en realidad no era cierta esa frase de que somos un pueblo nuevo, pero hasta el día de hoy sigue vigente la idea de que las naciones latinoamericanas son pueblos nuevos o pueblos jóvenes. Es más, el viernes pasado estuve en una conferencia de la revista Letras Libres que organiza aquí en Madrid, y uno de los ponentes, tratando de explicar algún fenómeno, no recuerdo cuál, decía, claro, es que somos pueblos jóvenes. Y si miramos bien, en realidad no lo somos. Somos naciones muy viejas. Somos naciones con 200 años de historia y eso nos convierte en veteranas en el globo. Ni Asia, ni África, y ni siquiera buena parte de Europa son los estados-nación que las componen tan viejas, tan maduras y tan estables geopolíticamente como nosotros. En Europa las fronteras todavía están en disputas. Es más, hay una guerra por las fronteras. En cambio, en América Latina las fronteras están totalmente definidas y es poco probable que nos enfrentemos a un conflicto bélico entre naciones latinoamericanas. Ya veremos qué pasa con Trump y Venezuela, pero entre nosotros es muy poco probable que por cuestiones fronterizas o por deseos de invadirnos unos a los otros entremos en guerra. Es decir, somos naciones bastante maduras y bastante asentadas. Y sin embargo, tenemos el síndrome de pueblo joven, de nación joven. Y esto, quien se lo cree, lo anima a darle la razón a Martí y actuar en consecuencia, es decir, a ser creador. Y para las democracias modernas no hay nada más nocivo, riesgoso, que los presidentes que se creen a sí mismos creadores, artistas. No hay nada más riesgoso que aquel que entiende la actividad de gobernar, que es muy rigurosa, muy seria, incluso tediosa, muy apegada a la realidad, que la entiende como un proyecto de creación, como un proyecto épico, como un proyecto de la imaginación utópica, de la imaginación poética, y por eso mismo de la épica, de la acción revolucionaria, de la transformación total. Es decir, para las democracias modernas, la mentalidad artística mezclada con la política es muy nociva. Y lo que ocurre en América Latina es que nuestros gobernantes están muy influidos o muy seducidos por la idea de ser no solamente políticos, sino de grandes creadores, grandes transformadores. Lo vemos en las declaraciones de los políticos que están actualmente en el poder. Petro, por ejemplo, ha dicho en repetidas ocasiones que él no llegó para gobernar Colombia, sino para cambiar la historia de Colombia. Y AMLO, el presidente o expresidente de México, era un fanático de la historia, acaba de escribir un libro de historia que promete generar muchísimas polémicas. Era alguien que iba a hacer historia y por eso su proyecto de gobierno se llamó la Cuarta Transformación, para equipararla con tres momentos históricos trascendentales en la historia de México que lo antecedieron, ni más ni menos que la independencia, las guerras de reforma y la revolución. Luego, AMLO llegaba para hacer historia también. Es decir, la política entendida como creación artística, como épica o como forjadora de historia es supremamente nociva, porque todos estos elementos, toda esta mentalidad, todo este ímpetu se va a estrellar contra la arquitectura de las democracias, es decir, contra las constituciones, contra las instituciones y contra los códigos legales. Quien quiere hacer historia no tiene ningún empacho en saltarse todas estas normas, porque la historia finalmente es el terreno de los hechos consumados, incluso de la violencia, incluso de la guerra.
es el escenario, y esto a Petro le encanta, de las multitudes, el escenario de las grandes masas tomándose o cambiando las cosas por las vías de hecho. Es decir, eliminando por completo los cauces, los parámetros y las normas democráticas. Bueno, este es el marco general que engloba este capítulo. Eh, pero hay una pregunta adicional y es, bueno, si sabemos que tenemos esta tendencia a entendernos como pueblos jóvenes y a nuestros gobernantes como creadores, y hemos visto los resultados nocivos, ¿por qué nos perpetuamos? Es decir, ¿por qué perpetuamos esta dinámica? El siglo XXI, por ejemplo, fue supremamente refundador, fue supremamente adanista y transformador, ¿no? Los gobiernos de Chávez, Rafael Correa y Evo Morales fueron eso. No solamente cambiaron la constitución, sino que redefinieron a los países, les pusieron otros nombres, redefinieron los símbolos nacionales. Fue de verdad un, una aproximación del poder a una hoja en blanco. Llegaron a reescribir las bases, los cimientos, las esencias nacionales. Y esta experiencia que debilitó muchísimo la democracia, que en algunos casos sencillamente la negó, la borró, como Venezuela, en lugar de ser evaluado sensatamente para identificar sus errores, dejó herederos, dejó 5 herederos muy claros. Por la izquierda, a Petro, a Boric y a AMLO. Por la derecha, a Milei y a Bukele. Eh, hay claras diferencias entre los gobiernos de izquierda y derecha, aunque ambos, me refiero a estos 5, aunque ambos comparten un elemento bastante evidente, y es que eh, siguen la estela populista y persiguen o entienden el campo político como una oposición entre dos bandos. Aquí viene la diferencia, que es una diferencia sutil pero significativa. La izquierda divide el campo político en oprimidos y opresores. La derecha divide el campo político en amigos y enemigos o en patriotas y antipatriotas. Esto va a marcar cierta diferencia en el desarrollo o en la manera en que se desarrollan los distintos gobiernos. Y para eso empiezo con el de Gustavo Petro, que es evidentemente el que nos queda más cerca y el que más nos compete. Petro, Boric y AMLO se parecen en algo, y es en su fascinación por la historia. Los tres revisan el pasado, los tres intentan rastrear el momento, diría Vargas Llosa, en que se jodió el Perú, que es en realidad el momento en donde se forjaron las distintas opresiones y el campo político se dividió en oprimidos y opresores. Eh, Petro, lo sabemos, a veces habla de 500 años de opresión, a veces habla de 200 años de opresión. Eh, Él, a pesar de ser un bolivariano convencido, un fanático de Bolívar, también está persuadido de la idea de que en realidad Bolívar no liberó de verdad a Colombia. Bolívar expulsó al rey y expulsó a los españoles, pero la soberanía, ese concepto tan importante en tiempos modernos, la soberanía no regresó al pueblo. La soberanía fue capturada por las élites aliadas de los españoles, es decir, por las oligarquías, por el antipueblo. Y estas oligarquías que capturaron la soberanía se atrincheraron especialmente en el Congreso, pero también en otras instituciones, según Petro. Y esta manera de entender ese devenir histórico inevitablemente hace que Petro
le reste poder representativo al Congreso. Es decir, para él el Congreso no es una institución realmente o con verdadera legitimidad democrática. El Congreso es oligárquico y por eso mismo el Congreso es espurio, no representa al pueblo. Eh, ¿Quién sí lo representa? Bueno, él, por supuesto, el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, como verdadero representante del pueblo, puede emprender Claro, de Se fue cualquier ese. democracia moderna. Ese es el gran drama de Petro, digamos, el gran escenario que nos presenta Petro y la razón por la cual ha empezado, bueno, lo hizo, ya está de salida, ya no causa tanta alarma, pero esa es la razón por la cual empezó a coquetear con asambleas nacionales constituyentes y con la idea de consultas populares, que son estrategias para puentear al Congreso, para sacarlo de la ecuación democrática y finalmente, mediante mecanismos directos, demostrar que él es el que representa al pueblo y él es el que puede finalmente producir los cambios que Colombia necesita. Una de las frases famosas de Petro es, yo iré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más, más allá iré. Es decir, la voluntad popular es finalmente la única fuerza legítima en Colombia o en realidad en el mundo o en América Latina. Y arrastrado por esa voluntad popular, el presidente puede pasar por encima de cualquier otra institución, de cualquier otro poder. Ese es el drama de nuestro país, el drama, digamos, la síntesis del drama o del choque que supone un ejecutivo creador, refundador, con la arquitectura de una democracia moderna. Eh, Otro elemento interesante en Petro es justamente la idea de pueblo, la idea de ese conjunto que en teoría representa la voluntad y la soberanía popular. Para Petro, y en realidad para todos los populistas, el pueblo no existe, no tiene una existencia previa al advenimiento del líder. Es el líder el que crea el pueblo. Para Petro, el neoliberalismo atomizó a la sociedad y la dejó eh, a la deriva, ¿no? Perdimos el arraigo comunitario y los individuos están aislados en la sociedad. Por eso la gran labor del líder, del demiurgo, es volver a urdir esa comunidad, volver a urdir pueblo, volver a crear multitud. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, él está convencido que lo ha logrado hacer por la magia de su palabra hablada. Él, lo sabemos bien, se compara permanentemente con García Márquez y en sus memorias, en las últimas páginas, se compara con él. García Márquez era un mago con la palabra escrita, pero él es un mago con la palabra hablada. Y gracias a esa energía, a esa viveza, a ese poder oratorio, logró unir voluntades y crear multitudes. Él lo dice en estos términos. La energía popular había visto en mí un instrumento para cambiar la historia de Colombia. Es decir, él, unido con el pueblo, se vio a sí mismo como un instrumento de la divinidad, de la historia, de la providencia, del pueblo, para producir grandes cambios. Quien piensa en estos términos es evidente que no se va a detener frente a los, digamos, los retenes constitucionales, los retenes democráticos. Va a querer movilizar a esa multitud, es decir, a su obra, a ese pueblo que surge de su verbo, para que produzca
por las vías de hecho estos grandes cambios, estas grandes transformaciones. En sus memorias también se ve eso en Petro, se ve esa fascinación por las vías de hecho, por los cambios que se hacen mediante la acción tumultuosa de las multitudes. En Chile, el caso de Chile es de alguna forma parecido, aunque muy distinto también. La llegada de Boric al poder eh, es el resultado del estallido social, es el resultado de lo que los teóricos, los politólogos llamarían un momento populista por excelencia. Hay una fractura de los consensos, hay un malestar evidente, hay múltiples demandas que exigen satisfacción por parte de los poderes públicos. Y también los jóvenes que rodearon a Boric aprovecharon ese momento populista para crear esa multitud, crear ese pueblo. ¿Qué hicieron? Reunieron las distintas insatisfacciones de los distintos colectivos, de las distintas identidades, y a todos ellos les opusieron un mismo enemigo. Ese mismo enemigo iba a ser el neoliberalismo. El neoliberalismo, dijeron en su momento, sí, había mejorado las condiciones de vida, pero ¿a qué precio? Al precio de la dignidad. Luego, lo que iban a restituir los jóvenes ligados al movimiento de Boric era la dignidad de los chilenos, como con derechos, con justicia, con igualdad. Y esta fue la promesa que finalmente los catapultó al poder. Y ellos también tenían una visión muy histórica de los problemas chilenos. Para ellos, al igual que para Podemos en España, que es un movimiento previo, pero que influyó mucho en los políticos chilenos de esta generación, tanto para los jóvenes de Boric como para Podemos, los últimos 30 años que en ambos países supusieron el paso de una dictadura a una democracia y un proceso de modernización acelerada y de enriquecimiento acelerado. Esos 30 años no eran ni democráticos, ni modernizadores, ni, digamos, generadores de prosperidad. Eran, de alguna manera, la continuación del fascismo franquista o del fascismo pinochetista. Este diagnóstico los obligaba inevitablemente a renegar de ese periodo, del periodo de la concertación, que además fue un periodo en donde alternaron, se unieron el centro derecha y la centro izquierda para, digamos, pasar página y acabar con la etapa pinochetista. Para ellos esto no fue un éxito de la democracia, sino una casi que venta del alma de los chilenos y una legitimación del pinochetismo, porque se legitimó su modelo económico. Entonces, la alternativa era buscar en el pasado una edad dorada, un punto al cual retornar para reiniciar la historia desde allí. Y ese momento, por supuesto, era el allendismo. Boric, cuando gana las elecciones, dice, bueno, ahora se volverán a abrir las grandes alamedas para que el hombre y la mujer libres pasen por ellas, ¿no? Que era las mismas palabras con las que Allende celebró su triunfo electoral. Eh, su diagnóstico fue parcialmente adecuado, ¿no? Él se intuyó el malestar que había producido una modernización acelerada, intuyó el malestar que supuso el incremento de los precios, el malestar que supuso que las promesas de la educación no eh, dejaran de brindar todos los réditos que se esperaba. Sí detectó muchos malestares. Lo que se equivocó es en creer que Chile quería una refundación. Y eso fue lo que intentó aprovechando el proyecto constitucional que abrió Sebastián Piñera. Inmediatamente se cuelga de ese proyecto y vincula su programa de gobierno a la
concreción de ese proyecto refundacional de Chile. Chile iba a dejar de ser una nación, iba a ser nacional, iba a ser una nación plurinacional, iba a ampliar los derechos para satisfacer a las múltiples identidades que se habían manifestado durante el estallido. Iba a ser, digamos, una nación totalmente distinta. Esto no era un lifting, esto era realmente una reconversión total de Chile. Los chilenos se asustaron y sabemos lo que pasó. Votaron que no, después vino la derecha a hacer algo parecido hacia el otro extremo y también rechazaron ese proyecto. Y por eso Chile en estos años pareciera que sufrió un golpe de realidad tremendo. Boric es consciente de eso y a diferencia de Petro, que es más testarudo y que no entiende bien los mensajes que le manda la realidad, ha enmendado el camino y se ha moderado muchísimo. Y para muchos chilenos es claramente una opción sensata para la izquierda chilena en el futuro inmediato, ¿no? Es posible que después de este periodo presidencial vuelva a presentarse como candidato. Eh, por último, algo que se me escapaba y que muestra los paralelismos entre este proyecto refundacional chileno y el petrismo. Jaime Baza, que fue el vicepresidente de la Convención Constitucional chilena, decía que su país, desde su fundación, había sido secuestrado por sus élites. Y por eso ahora había que trazar una hoja en blanco con las demandas de nuestro pueblo y generar una sociedad radicalmente democrática. Es decir, para estos jóvenes, su país también había sido secuestrado por la oligarquía, por las élites, y por lo tanto, ciertas instituciones carecían de validez democrática y podían, por eso mismo, reformularse, refundarse, podían obrar como nuevos Adanes y Eva y crear un nuevo mundo de cero, un mundo que partiera de esa hoja en blanco. Eh, en el caso de AMLO también, AMLO es quien más obsesión tiene por la historia. Les contaba hace poco, al inicio de esta charla, que acaba de publicar un libro de historia que se llama Grandeza. No lo he leído, por supuesto, debe tener 2 días en el mercado, pero ya leí reseñas y es interesantísimo, no desde el punto de vista histórico, por supuesto, pero sí desde el punto de vista de manipulación política de la historia. Está intentando demostrar que las civilizaciones prehispánicas fueron pueblos totalmente armónicos, pacíficos, solidarios y prácticamente paradisiacos, que no había canibalismo, que no había sacrificios humanos. Es decir, está intentando desmontar toda la investigación arqueológica, antropológica e histórica que se ha hecho en México. Esto, por supuesto, va a dar mucho de qué hablar. Pero ¿por qué lo está haciendo? Bueno, pues porque para AMLO, eh, como para buena parte de los que han sido persuadidos por el discurso nacional, por el relato nacional predominante en México, la nación mexicana ya existía en tiempos prehispánicos. Era una nación ya que existía, ¿no? Y que murió con la llegada de los españoles y que solamente revivió con la independencia. Es un relato, por supuesto, falso, ficticio. México empezó a existir a partir de 1821 con la independencia. Antes existió un mundo prehispánico, después existió la Nueva España y finalmente existió el Imperio Mexicano, ni siquiera la República, el Imperio Mexicano. Pero es a partir de ese momento que se puede hablar de una nación mexicana. Pero esto es lo de menos. A AMLO lo que le interesa es la mistificación de la historia para dar luchas en el presente. Su propio proyecto político, la Cuarta Transformación, hacía eso mismo. Equiparaba su paso por la presidencia con la independencia, con las guerras de reforma y con la Revolución Mexicana, que fueron 3 momentos en los que
el pueblo mexicano se enfrentó a sus enemigos. El pueblo se liberó de sus enemigos. ¿Y cuáles eran esos enemigos? Bueno, los gachupines, los aliados de los españoles y después los conservadores, que fueron finalmente el partido que siguió ligado al hispanismo y a la hispanofilia. Entonces, por supuesto, en la independencia, los patriotas, los seguidores del cura Hidalgo y de Morelos, finalmente derrotan a los realistas, aunque en realidad, si uno mira bien, son los realistas los que finalmente hacen la independencia. Iturbide era realista, pero bueno, no me voy a meter en esos detalles. Pero lo que está intentando demostrar es que siempre, a lo largo de toda la historia, ha habido un sector popular que se ha enfrentado a unas élites no del todo mexicanas. Y eso se ve en la primera transformación, en la segunda transformación, en la tercera y en la cuarta. En la cuarta transformación, es decir, en su gobierno, AMLO va a ir también a cazar peleas con los sectores conservadores de la sociedad. ¿Y dónde están atrincherados estos sectores? ¿Dónde está atrincherado el antipueblo, el enemigo de México? Bueno, no en el Congreso, como dice Petro, sino en el Poder Judicial. Desde que fue alcalde de Ciudad de México, cazó peleas brutales con el Poder Judicial. Y ya estando en el poder, en el último minuto, gracias a un resultado beneficioso en las últimas elecciones al Congreso, logró una mayoría, algunos dicen que con cierta trampa, pero logró una mayoría que le permitía hacer un cambio constitucional radical para México, que era, lo sabemos, la elección popular de jueces, magistrados, miembros de todas las cortes. Esto sí que era ser creador. Esto sí parecía que estuviera siguiendo al pie de la letra a José Martí. Estaba inventándose una nueva institución inédita. No hay un solo referente equiparable en el mundo. En Bolivia se eligen algunos cargos judiciales, en Estados Unidos se eligen algunos cargos judiciales, pero en México se eligen absolutamente todos. Y esto, por supuesto, permitía predecir lo que acabó ocurriendo. Y es que eh, Morena, el partido en el poder, iba a dar su visto bueno hacia determinados candidatos, lo iba a hacer saber al electorado y que finalmente esos iban a ser los elegidos. Era fácil de predecirlo y ocurrió. ¿Qué significa esto? Que todo el poder judicial, al menos las altas cortes, están en manos de gente que tiene el visto bueno de Morena. Es decir, la independencia judicial en México se acabó. Está absolutamente erosionada y es muy difícil confiar en su efectividad. Los mexicanos con los que yo hablo hablan directamente de un retroceso democrático severísimo y casi que ya de una dificultad para describir a México como un país democrático. Es decir, todo el proceso de democratización que empezó con Cedillo en el 97, que se consolidó en el 2000 con Fox, se acabó en los últimos días de la presidencia de AMLO. Estamos en una nueva etapa con Sheinbaum, en donde eh, se produjo finalmente esa cuarta transformación. Parecía que iba a ser el parto de los montes el gobierno de AMLO. Mucho escándalo, mucha promesa, mucha laraca transformadora y pocos resultados, pocas nueces. Bueno, en el último minuto logró colar una transformación radical que, desde luego, mete a México en un nuevo periodo de curso incierto, pero seguramente va a ser menos democrático de lo que venía siendo. Bueno, estos son los tres casos que desde la izquierda mejor representan esta mentalidad creadora, mesiánica, refundadora. Ahora veamos los de la derecha. Los de la derecha, ya lo anticipaba, se diferencian porque no les interesa ver quién es el opresor y quién es el oprimido. Les interesa más bien ver quién es el amigo, quién es el enemigo, quién el que le hace bien a la patria y quién el que empobrece, enfanga, contamina a la patria.
Milei también, para seguir con la metáfora del diagnóstico, acertó en un mal y una necesidad argentina muy evidente, y era el control de la inflación. Se propuso controlar la inflación, ofreció eso, y logró ganar unas elecciones sin partido, en solitario, y llegar al Palacio de Gobierno. Se hizo acompañar de un equipo técnico bastante competente. Este Federico Sturzenegger es un técnico muy, 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 muy sensato. No soy economista, pero me da la impresión de que es un tipo que sabe lo que hace. El problema de Milei no fue ese, sino que paralelamente hizo otro diagnóstico de la sociedad argentina. Se dijo a sí mismo, los argentinos no solamente necesitan reparar su economía, sino que también necesitan reparar sus corazones, su alma. El argentino le ha dado demasiadas opciones a los gobiernos de izquierda, y lo que hay que hacer en el país es reformar su alma para que expulsen, para que la izquierda sea expulsada por completo del campo político, del espacio público, para que no vuelvan a tener poder nunca. Y es entonces cuando empieza con lo que podríamos llamar una guerra cultural. Empieza a replicar, y esto eh, parecería absurdo, pero en realidad no lo es, empieza a replicar todas las tácticas del peronismo más primigenio y más duro. Es decir, purgar todas las instituciones de enemigos ideológicos e intentar deslegitimar moralmente a cualquier opositor en el campo de la política. Es decir, todo aquel que esté un centímetro a su izquierda no solamente queda deslegitimado, sino sabemos el lenguaje que usa. Es un zurdo de mierda que hay que perseguir hasta el último rincón para patearle el culo, porque es un peligro, es un peligro. Convierte al opositor político en una amenaza para la patria. Y su retórica, su actividad performática, su histrionismo va encaminado a eso. No solamente a representar un conflicto, una insatisfacción, una, eh, digamos, amargura que siente el argentino que ha visto su nivel de vida degradado, sino también el odio hacia el opositor político. El pluralismo, la posibilidad del debate racional, del debate de ideas, queda descartado del campo político argentino, porque la misión de los amigos es acabar con los enemigos. La misión del patriota es acabar con los antipatriotas. A esto se suma, y aquí esto también lo comparten Milei y Bukele, una desconfianza notable a lo que hoy se llama globalismo. El globalismo se refiere a las instituciones multilaterales, a las grandes instancias supranacionales como la ONU, la Unión Europea, Human Rights Watch, las ONGs internacionales, que intentan regular de alguna forma y poner un poco de orden en Occidente. Bueno, pues para Milei como para Bukele, lo que hay detrás de estas instituciones es un intento de la izquierda o del wokismo, de esa nueva izquierda estadounidense, por socavar las instituciones que engrandecen a la nación, que son la familia, las iglesias, bueno, ese par de instituciones, sobre todo la familia. Entonces, por eso se muestran supremamente hostiles a cualquier injerencia extranjera. En el caso de Bukele, ya lo veremos, es aún más radical. Bukele también hizo un diagnóstico acertado de su país, que era bastante fácil de hacer. La gente estaba desesperada con las varas, estaba desesperada con la inseguridad, estaba desesperada con la violencia, e hizo, digamos, eh, más allá de lo debido para solucionarlo. Su efectividad con las maras no es el resultado de
buenas políticas públicas aplicadas a la solución de un problema. El resultado o la efectividad con la que ha solucionado ese problema se debe a que antes de empezar la cacería con las maras, empezó cazando a los congresistas y a los jueces. Recordemos que él en algún momento, al inicio de su mandato, llegó con el ejército al Congreso porque la oposición no quería permitirle un préstamo que iba a usar para asuntos de seguridad. Él sencillamente llega con el ejército, reza en la mitad del Congreso y les da a entender a los congresistas que las reglas han cambiado y que ahora él, con el ejército y el pueblo, no va a permitir que unos cuantos congresistas se opongan a su voluntad, ¿no? Que se opongan a medidas que van en beneficio del pueblo. Una vez hecho esto, se encargó de destituir a los jueces y al fiscal, es decir, a los jueces neutrales, a los jueces que cumplían con su deber, los independientes, los echa y pone a alfiles en el Poder Judicial. Y con un Congreso amedrentado, con un Poder Judicial capturado y con el ejército detrás, emprende esta gran cruzada antimaras que lo convierte en este personaje todopoderoso y tremendamente efectivo para calmar las ansiedades de seguridad, no solo de El Salvador, sino prácticamente de toda América Latina. Él también tiene una lógica de pueblo, de patriotas y antipatriotas, o de buen salvadoreño y mal salvadoreño. Es más, en su mentalidad aún reverberan las ideas decimonónicas que tanto influjo y éxito tuvieron en América Latina hacia 1870, 1880, 1880, 1890. Me refiero al positivismo. El positivismo entendía que las sociedades eran organismos que debían adaptarse al medio y que por eso tenían todo el derecho de autopreservarse y de expulsar a las células cancerosas que los hacían más débiles y que impedían esa labor de adaptación. Justo Sierra, el gran positivista mexicano aliado de Porfirio Díaz, decía, por ejemplo, que es bueno derramar sangre mala para salvar la sangre buena. Y esa es más o menos la mentalidad de Bukele. Bukele, en la posesión de su segundo mandato, dijo, eh, El Salvador ha estado enfermo y aquí ha venido mucho médico tramposo, se refería a a las ONGs internacionales, a la ONU, a el gobierno de Estados Unidos, a todas estas instituciones globalistas, a darnos medicina. Y esa medicina no ha funcionado. El cuerpo social ha seguido enfermo. Y entonces llegué yo y yo resulté teniendo la medicina que de verdad funciona en El Salvador. Es una medicina amarga, sí, pero funciona. ¿Qué prefieren? La medicina mala que nos ofrecen los organismos globalistas, las instituciones internacionales, gente que no conoce a El Salvador, o la medicina buena que ha demostrado ser efectiva y que tengo yo. Esa medicina, por supuesto, supone eliminar las células cancerosas de El Salvador y prevenir que el cuerpo social se infecte, se gangrene por acción y efecto de estos elementos antipatrióticos, estos enemigos de la nación que son las maras. Y esa es la lógica con la que ha logrado persuadir a los salvadoreños de que lo apoyen, con un éxito notabilísimo, por supuesto, eh, y se ha convertido en un referente para la nueva derecha del continente. Entonces, por todas partes estamos viendo pequeños buqueles o con natos de Bukele que eclosionan en cada elección presidencial. Eh, y ahora me devuelvo un poquitín y con esto acabo para no hacerlo tan largo, sobre la carnavalización de la política, sobre un fenómeno que me imagino que no les es ajeno a ustedes porque ya se empieza a ver en estas elecciones en Colombia, que es el histrionismo brutal
la práctica conversión del político en entertainer, en performer, casi que en artista. Eh, ¿Por qué se está dando esto y por qué, aunque también se da en la izquierda, se da con más fuerza y vigor en la derecha? Digamos que ahora los histriones de la política suelen ser de esta nueva derecha. Milei, Trump, por supuesto, Boris Johnson hace unos años, eh, bueno, tenemos a Abelardo de la Estrella que va por ese camino, clarísimamente está apelando a eso mismo, ¿no? Eh, Toda esta dinámica histriónica, performática, responde a un concepto que ya había avanzado antes, que es el de la batalla cultural. ¿Qué es una batalla cultural? Una batalla cultural es un intento por imponer unos valores en una sociedad. Desde el siglo XIX, más o menos, finales del siglo XIX, cuando se secularizan las sociedades y eh, el lugar del sermón público deja de ser preeminentemente el de las iglesias, lo toman los artistas. Desde ese momento, los artistas se convierten en una nueva suerte de sacerdotes. Así lo decía, por ejemplo, eh, el fundador del cabaret Voltaire, el dadaísta Hugo Boll. Decía, somos los nuevos sacerdotes de este nuevo tiempo. Bueno, ¿qué hacen estos artistas que emergen? Carlos. Los creadores intentan crear nuevos valores, crear incluso nuevos hombres y nuevas sociedades. Y lo que van a intentar hacer es sacudir la sensibilidad de las élites de la burguesía para poco a poco irlas contagiando con estos nuevos valores. Toda la historia de la vanguardia es esa pugna por no solamente proyectos estéticos, sino proyectos valorativos, proyectos de reformar el alma humana introduciendo nuevos valores. Un ejemplo para que se me entienda, el futurismo. El futurismo mezcló la plástica con el nuevo símbolo de la modernidad, la máquina, porque su fundador, Marinetti, creía que el alma italiana debía reformarse con valores asociados a la máquina: velocidad, dinamismo, violencia, el poder implacable de la máquina. Él quería que el italiano se convirtiera en eso para que se convirtiera en un ser violento, guerrero y entrara a disputarle a los austrohúngaros posesiones en el Adriático, ¿no? Los artistas de vanguardia hicieron eso. Lucharon por imponer valores y por reformular el corazón de sus pueblos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora, ese lugar que lo tenían los artistas de vanguardia, lo están tomando los políticos. Y los políticos están promoviendo valores con las mismas tácticas de la vanguardia, con la transgresión, con la incorrección política, con espectáculos de masas, con videos, y están justamente tratando de, a la manera de Milei, regenerar el corazón de sus ciudadanos para que la única opción legítima sea la que ellos promueven. El resultado es una política que se mezcla casi con la religión, con el intento de reconvertir al ciudadano en un partidario fiel a un nuevo redil que se atrinchera en uno de los bandos y que tiene como misión sagrada respaldar a su líder y odiar al adversario. Es una manera muy particular de fanatizar a los electorados, de convertirlos en bandos que al atrincherarse, al entrar en guerra, no, no vuelven a criticar a su líder, suspenden su sentido crítico, le permiten todo y en cambio al adversario no le perdonan una sola. Esto, por supuesto, también es totalmente nocivo para una democracia porque impide
el consenso, impide planear proyectos de política pública a largo plazo, impide el diálogo e incluso el debate racional. Todo se convierte en una pelea, en una garrotera constante que acaba finalmente trans, trans, transfiriéndose a la sociedad, enervando a, la sociedad, a las poblaciones, fragmentándolas y dividiéndolas. Es supremamente nocivo, pero lamentablemente está funcionando y está empezando a resultar muy tentador justamente para outsiders, para personajes que no tienen partido político, que no han sido elegidos nunca para ningún cargo público, que no tienen ningún tipo de experiencia en el sector público, para pasar del anonimato al parlamento, incluso del anonimato a la presidencia, con extrema facilidad y en tiempo récord. Le pasó a Milei, puede pasar en otros lugares. ¿No? Es una estrategia efectiva. Y creo que con esto lo dejo y quedo abierto a cualquier pregunta o asunto a comentar o a debatir. Pues Carlos, mil gracias. Muy interesante, muy apasionante. Quiero decirte que varias personas o han comprado el libro, lo van a comprar, algunos ya lo han leído, y Ah, este diálogo pues refuerza todos los conceptos de tu libro. Quiero pedirle a todas las personas que quieran intervenir, que levanten la mano, para hacer comentarios o preguntas. Y Carlos, voy a darle la palabra a tres personas y vuelvo contigo, si te parece. perfecto. Entonces, Carlos Gustavo Cano, adelante. Gracias, Armando. Fascinante la exposición que nos ha hecho Carlos, eh, y me suscitan muchas preguntas como los colegas que le van a tener. ¿Cuál es entonces el futuro de la democracia liberal y de las libertades y de la separación de poderes y de los principios que quienes hemos limitado en el liberalismo democrático tenemos? Es bastante preocupante. Hay una especie de totalitarismo ideológico que permite que tú no lo expresaste el término, pero que aparezcan los outsiders, que son como los black horses que irrumpen en la política. Y el fenómeno, por ejemplo, en Colombia de las Priella, pues yo hablando con mucha gente, pues se los comunico o lo comparto, seguramente ustedes lo han visto. Mucha gente dice, nos tocará votar por él. Esa es una falsificación de la democracia. Nos tocará votar por él. Simplemente dejo mi comentario. Muchas gracias. Muy fascinante tu charla. Gracias, muchas gracias. Gracias. Isa López, adelante. Gracias, Armando, y gracias, Carlos. Súper, súper interesante. Tan buen orador como el papá, me imagino. Gracias. Tomé unas notas que me llamaron poderosamente la atención, porque tú hablaste de narcisismo y en la política sí que se ve narcisistas, no solo ahí, pero bueno. También de reformar sin entender. Es como si quieren la política para figurar, pero no para plantear realmente soluciones y no saben ni cómo ni qué. Y solo buscando dejar una huella en la historia y no importa las consecuencias que generen, siempre que generen ruido, como un buen influencer, ¿no? Sí. Em, También lo relacionaste con los artistas, entonces estos creadores, estos semidioses, que es como por lo que tenemos los artistas plásticos, por ejemplo, volvieron la política algo políticamente incorrecto y ese era el lugar del arte. A mí pues me sorprende esa habilidad para darle la vuelta, ¿cierto?
Y me pregunto es qué necesidad colectiva atiende el liderazgo emocional más allá de la polarización, porque también la mencionaste y tanto para la extrema izquierda como la extrema derecha lo que buscan es polarizar, pero ¿cuáles son esas emociones que realmente quieren atender y cuáles son esas soluciones que realmente quieren brindar? Muchas gracias. Gracias, Isa. Felipe Valencia, bienvenido. Adelante. Gracias, Armando. Excelente exposición. Muchísimas gracias por ella. Quería preguntar dos cosas. Si ese ámbito como genial de estoy creando el mundo es tan fuerte en la izquierda como en la derecha. Me parece que no, por lo menos en base al primer libro. Y la segunda es si muchas de las lecciones que estaba escuchando pues también pueden aplicarse a Estados Unidos. Entonces se puede hablar como de una latinoamericación, de una latinización de la política americana, por lo menos en la parte de la derecha que estabas explicando en la segunda parte. Gracias. Gracias. Carlos, adelante. Muy bien, bueno, empiezo con un tema importantísimo, que es el futuro de la democracia liberal, que es justamente la gran damnificada de este escenario, por supuesto. Lo que aquí, no sé si el término se ha llegado a usar en Colombia, se denomina iliberalismo, ¿no? Estos proyectos que tienen un empaque democrático, pero que desprecian el elemento liberal. Es decir, desprecian la limitación del poder, desprecian la pluralidad, desprecian estas arquitecturas de estados que limitan el poder del Ejecutivo. Es el gran riesgo al que estamos expuestos hoy en día. Por todas partes están triunfando propuestas iliberales. ¿Cómo atajarlas? Es bien complicado, es bien complicado, porque tanto en la izquierda como en la derecha estamos viviendo un momento de fuerte identitarismo. La izquierda perdió ese brío internacionalista que la caracterizó, ¿no? La izquierda tradicional era universalista, era, si se quiere, cosmopolita, aunque más que cosmopolita, internacionalista. Hoy en día, más bien, ha empezado a defender identidades particulares, ¿no? Las mujeres, los negros, los indígenas, los gays, los transexuales, los de sexo fluido y hasta ahí llego, me pierdo en la taxonomía contemporánea que fomenta la izquierda. Pero digamos que sus luchas han dejado de agrupar a la humanidad en abstracto y se han fraccionado en colectivos individuales. Pero eso lo que ha supuesto es una obsesión con la identidad en la izquierda. La derecha parecía inmune a esto hasta que estos personajes iliberales empezaron a entrar en el mismo debate identitario. Empezaron a hablar de patria, de tradición, de familia, que son pilares identitarios. Y empezaron paralelamente a combatir a los enemigos de esa identidad, que son los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes no solo, ya no es que vengan a quitarnos los trabajos, es que vienen a contaminar nuestras tradiciones, vienen a imponer una nueva identidad que corroe la nuestra. Entonces, en este bando, en este juego identitario, eh, como primera medida, el debate público sobre la transformación y la reforma útil para solucionar problemas concretos queda totalmente difuminado. Y ese es, digamos, uno de los escollos que tiene el reformismo liberal. El reformismo liberal se basa en el estudio racional de los problemas y en la reforma paulatina y sostenida con la intención de que a mediano plazo un problema se resuelva, ¿no? Eh, Mientras estemos en estos debates identitarios, ningún reformista liberal tiene la más mínima opción de ganar las elecciones, porque la izquierda defiende ciertas identidades, la derecha defiende ciertas identidades y el debate está ahí, está puesto en esos términos. El liberal que llega a decir, no,
miremos la educación, miremos el transporte, miremos la infraestructura, miremos la política internacional, parece, no sé, parece desabrido, parece no estar ofreciendo lo que la gente quiere, que son cuestiones más existenciales, más espirituales. Estamos en un ciclo de profundo estancamiento identitario, en donde la discusión sobre lo real pasa a un segundo plano. Y todo outsider que llega a plantear el debate en estos términos tiene éxito, tiene éxito. Es decir, sobre todo en la nueva derecha, aquí en Europa, todo outsider que llegue, partido nuevo, a ofrecer seguridad nacional, reivindicación identitaria, está teniendo éxito. Eso lo pone muy difícil a la democracia liberal, que justamente es cosmopolita, que justamente no se fija ni en las plétora de identidades particulares en las que puede estar dividida una sociedad, ni en la identidad nacional. Es decir, la democracia liberal se opone al nacionalismo, pero el debate está entre estos dos polos y eso lo hace supremamente complejo para quienes defienden la democracia. A ver, ¿qué otra? Ya ni me entiendo la letra. No, Isa te preguntaba, Carlos, ¿qué, Sí, qué, qué, qué sed de la sociedad llenan estos tipos? Este tipo de... ¿no? claro. ¿Qué Es, bueno, creo que la contesté parcialmente, que es necesidad de identidad, de identidad. Eh, Cuando la economía se ralentiza, como ocurrió en Europa a partir del 2008 y supongo que en América Latina a partir del fin del boom de las commodities, y los políticos no pueden ofrecer realmente mejorar las condiciones materiales de las personas, no pueden hacer que vivan realmente mejor, empiezan a ofrecer identidad, empiezan a ofrecer otro tipo de ganancia, que es más bien reafirmar quién soy yo y quién es mi enemigo. Y esto lo están haciendo con mucha habilidad los políticos, al menos aquí en España. Milei también. Por ejemplo, Sánchez, Pedro Sánchez, ha sido un especialista en redibujar el debate público para que todo se centre en quién es progresista y quién es fascista. Y la gente está alarmadísima por el advenimiento del fascismo, pero el fascismo definido por Sánchez se parece al izquierdismo definido por Milei. Fascista es todo aquel que está a un centímetro de él, ¿no? Engloba a toda la oposición de derecha dentro del fascismo y está teniendo un éxito a pesar de que su gobierno es bastante desastroso, está teniendo un enorme gobierno porque le ofrece a su electorado la certeza de que está votando a las esencias de la izquierda y a las esencias del progresismo y que votando así se salva a España del fascismo. Es una discusión, eh, digamos, que no contempla para nada temas que competen a las políticas públicas. Y eso no entra en el debate. Entra el debate entre el progresismo y el fascismo. Y en ese estamos. Y estamos enardecidos, furiosos, fragmentados, polarizados y divididos. Y es nocivo. Pero claro, un presidente que no puede ofrecer nada porque su gobierno es muy débil, solamente puede hacer eso, solamente puede ofrecer identidad, satisfacción espiritual, sentir que se está en la orilla correcta de la historia, sentir que se está luchando contra un enemigo terrible que es el fascismo. Aquí, en reuniones sociales, he oído a gente muy sensata de pronto brindar y decir, no pasarán, como si realmente estuviéramos en vísperas de una invasión fascista, ¿no? A ese nivel de locura se ha llegado. Y eh, la latinoamericación de Estados Unidos, por supuesto que está pasando, pero de una forma alarmante. Si uno oye al Trump de hace unos meses, uno lo oye decir, ojo, yo soy una víctima, yo he sido perseguido por el Estado profundo, mi familia ha padecido de un sufrimiento impensable. Esto lo está diciendo en ese momento un expresidente de Estados Unidos, ¿no? Una de las personas más poderosas se llama a sí mismo víctima.
empieza también a decir, Estados Unidos ha sido víctima de Europa. Europa se ha aprovechado de nuestra ingenuidad y nos ha arruinado, nos ha estafado, ¿no? Empieza a decir que hay una serie de instituciones en el Estado infiltradas por enemigos de la patria y que todas esas instituciones, USAID y todas las que finalmente acabó descabezando Musk, no es que supusieran una carga económica. También había ahí un elemento que estaba, digamos, oprimiendo al verdadero pueblo estadounidense. Y acabó con eso en una gesta casi que emancipadora. Ha peleado con los jueces, un juez de distrito que le echó para atrás una expulsión de migrantes, se convirtió en su enemigo personal. Es decir, él también está en una pelea entre el ejecutivo y el judicial. Y además de eso, y esto ya es un extremo que ni en Colombia, está intentando socavar la independencia de la Reserva Federal. Está intentando dominar esa institución. Eso es algo que ni en Perú, ni en Colombia, ni en Chile se ha intentado, creo, no sé. Bueno, Petro tuvo su tentación ahí con el Banco de la República, pero la desistió rápidamente. Trump está intentando controlar la Reserva Federal. Entonces, por supuesto que su caso es muy latinoamericano. Es el típico de un ejecutivo redentor, salvador, no quiere crear un mundo nuevo, pero sí quiere hacer que Estados Unidos vuelva a un paraíso perdido, a que recupere una grandeza perdida, pero para eso tiene que obrar como un gran poder sin ningún tipo de freno. Y eso es, digamos, a mí me recuerda muchísimo a Petro, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Carlos, hay tres personas en cola. Muy bien. Jorge Humberto Botero, adelante. El micrófono, Jorge Humberto. Carlos, nos dejas, creo que todos muy bien ilustrados y muy desesperanzados. Y yo quería pedirte que trates de darnos un sentido del quehacer político en la actual coyuntura, bajo el común denominador de casi todos los aquí presentes, de que somos de ideario liberal. Eh, Demócratas liberales que creemos en la democracia representativa, que creemos en la dualidad del Estado y el sector privado en el manejo de los recursos económicos. Quisiera oírte sobre eso un poco. Gracias. Gracias, Jorge Humberto. John Sudarsky, adelante, John. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Carlos, porque coincide mucho, y es muy interesante porque Hirschman hablaba de la fracasomanía, esa idea de que usted tiene que descartar todo de nuevo sin haber entendido los problemas y tal. Pero dentro de la perspectiva que tú planteas, eh, pareciera que ese es un camino inevitable. Entonces, la pregunta, y se están dando unos cambios muy importantes, digamos, en América Latina, como es el caso de Bolivia, donde cambió en otra dirección, en Ecuador también, Correa saliendo del proceso. Sí. Y entonces la pregunta a uno es, ¿cómo se han interrumpido esos procesos que describes? ¿En qué caso, en qué casos han sido exitosos? ¿En qué casos han como evitado? Yo simplemente menciono el caso de Lula, que a mí me parece que no parece haber caído en toda esta dinámica, precisamente puede que haya superado precisamente a Bolsonaro, que venía en esa política. Entonces, yo no sé si tú puedes como ayudarnos a reflexionar y a ilustrar cómo se interrumpe el ciclo, dónde se ha hecho con éxito y cuál es la perspectiva de los nuevos que llegan. Si lo que hacen es como reproducir lo mismo, pero con el otro lado. Quisiera que nos comentaras sobre eso. Ok,
Gracias, John. Santiago Montenegro, adelante. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto volverte a ver. Una exposición magnífica. Inmediatamente llegó el libro a Colombia, lo compré y lo leí y lo tengo lleno de anotaciones. Ah, Em, yo te quiero hacer una pregunta, pregunta, comentario muy concreto, ¿no? Tú, en el primer libro y en el primer capítulo de este libro, pues, y hoy, pues, has descrito muy bien este cambio que ha tenido la política hacia la actuación, la transgresión, la irreverencia, el histrionismo, la regeneración, el intento de regeneración del corazón, la idea de convertir a la política en una religión, ¿no? Entonces he estado pensando desde que leí el libro qué antecedentes de esto hemos tenido en nuestro país, ¿no? Y encontré un personaje que empezó a hacer esto hace unos 25, 30 años, ¿no? Que fue un demócrata y sigue siendo un demócrata. Apoyaba el diálogo, el respeto a las reglas, ¿no? Nos obligaba a los colombianos y en particular a los bogotanos a cruzar las calles por las cebras, ¿no? Entonces ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿no? Se claro. disfrazaba de super ciudadano, ¿cierto? Sí, Bueno, como Milei que se disfraza de anarcocapitalista, capitán anarcocapitalista, sí, pero hace 25 años, sí, exactamente. Antanas Mocus nos mostró el trasero, pues, o el culo, como dicen ustedes allá Sí, en sí. España. Después se casó encima de un elefante, ¿no? O sea, unas cosas performativas, como se dice ahora, ¿no? Entonces, un poco, tú no lo mencionas. No, no, Yo creo que es un personaje, pues, porque la influencia que ha tenido Antanas, además, muchos de los que están aquí trabajaron con él y somos sus amigos, ¿cierto? ¿No? sí, sí, No sí, lo mencionas en tu libro. no, bueno, muy bien. Carlos, adelante. Bueno, contesto creo que las dos primeras al tiempo, porque en ambas la pregunta es, en el fondo, por la democracia liberal, cómo la defendemos y cómo interrumpimos estos ciclos populistas y cómo se ha interrumpido en Ecuador y en Bolivia. Yo creo que la fórmula o la forma de interrumpirlos es interviniendo en el debate público con mucha vehemencia para cambiar el ciclo identitario a un ciclo modernizador. Eso ya ha ocurrido en América Latina muchísimo. Digamos que nuestro continente se debate permanentemente entre ciclos identitarios de fuerte interrogación nacional, de fuerte interrogación por quiénes somos, cuáles son nuestros verdaderos ancestros, quiénes son los personajes que en realidad nos representan, cuál es el corazón de la nacionalidad, y periodos en donde esa discusión se difumina, pierde importancia y se empieza más a hablar de economía, de empresa, de políticas públicas, de desarrollo. En los años 30 fueron muy, muy identitarios. Los 40, 50 fueron más modernizadores. Después de la Revolución Cubana vino un periodo más identitario, pero de los 90 hubo otro momento modernizador. Yo creo que en el presente, después de la crisis de las commodities y después de la crisis internacional, con la ralentización de la economía, al menos en Europa, hemos vuelto a un periodo identitario y estamos justamente en ese momento. Y ese es un escenario muy malo para la democracia liberal, es muy malo para los liberales porque no sabemos, no dominamos el histrionismo, detestamos la demagogia, sabemos que prometer cosas por prometerlas es girar cheques chimbos a la sociedad y esa manera de hacer política nos deja eh, perdidos, nos deja en una situación de vulnerabilidad enorme.
quien tiene un espíritu tecnócrata, reformista, liberal, intenta competir con el histrionismo del populista y hace el ridículo. Y no logra enganchar con la ciudadanía, no logra realmente transmitirle, ofrecerle esa identidad que el público está buscando o con la que el público quiere identificarse a través de la forma, de la performance, de la estética, de los gestos del populista. Entonces, eso es complicado. Creo que la única manera real es cambiando los términos del debate. ¿Cómo se cambia el debate? Dificilísimo, dificilísimo, porque sí hay que jugar con el presente, es decir, hay que entender muy bien el presente, hay que entender muy bien cómo se está comunicando hoy en el presente, hay que entender muy bien la dinámica de las redes sociales, no se puede pelear contra eso, eso es el escenario contemporáneo y esas son las reglas contemporáneas. Y quien las desaproveche está en desventaja, inevitablemente. Hay que aprender a usarlas para que las discusiones giren en torno a otros asuntos. ¿Cómo? Bueno, no lo tengo tan claro, pero creo que esa es la solución. Si este debate se queda entre progresismo y patriotismo, entre Cepeda y digamos, los valores progresistas, la identidad progresista, que por fin hay una izquierda en Colombia, que por fin hay una gente que representa al pueblo, bla, 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 bla. Y por el otro lado, en que vamos a hacer grande a Colombia y patriotismo y que vamos a acabar con los enemigos de la patria, bla, 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 bla. No va a haber forma de que otro candidato con otra mentalidad y con otras propuestas y con soluciones, digamos, más viables para Colombia entre en juego. Esto tiene que cambiar el debate para que la segunda ronda de las elecciones no se presente como una oposición, una disyuntiva entre dos opciones tenebrosas. Es decir, a lo que se refería, no recuerdo quién antes, el me tocó votar por, ¿no? Que lamentablemente en todo este ciclo identitario ha sido la lógica de toda América Latina. En Perú, ¿qué pasó? Keiko Fujimori, con los antecedentes que conocemos, y Pedro Castillo, avalado por un partido de un comunismo radical, por Vladimir Cerrón, un neurocirujano educado en Cuba, más radical que el mismo Fidel Castro. Es decir, un loco peligroso. ¿Y qué se hace en esa disyuntiva? Pues es supremamente complicado. Chile hoy en día, votar entre, bueno, ya fueron las elecciones, pero el electorado tuvo que decidir entre Janet Jara, una comunista de un partido que todavía se define como marxista-leninista, que todavía es fiel a Cuba, y Cast, que es un tipo de derecha dura, de derecha patriótica, que tiene como bandera el fin de la migración, el endurecimiento de las fronteras, etcétera, etcétera. En ese escenario no tenemos nada que hacer. Hasta que no se cambie la conversación, hasta que no sepamos cómo diablos salir de esa encrucijada, no tenemos nada que hacer y vamos a ser el tercero que no pasa a segunda vuelta y la opción que finalmente de competir contra uno de los extremos ganaría, pero que en este escenario jamás va a pasar una segunda vuelta. No, tiene que pasar algo, algún revulsivo interesante, alguna cambio de estrategia para que cambie la conversación. Y en cuanto a Mockus, por supuesto, claro, Mockus, sí, es el pionero, por supuesto, es el pionero, pero en el caso de Mockus, y esto es muy interesante, su performatividad y sus estrategias lúdicas y artistas eran más bien elitistas, que es diferente a lo que está ocurriendo hoy con la performatividad y el histrionismo de los populistas actuales. Él logró persuadir sobre todo a una capa intelectual, una capa cultural que entendía que estaba jugando. Era casi que conceptual, era casi que un artista conceptual. No tenía un ánimo populista, tenía un ánimo
más bien de persuadir a ciertas élites para que con la ayuda de esas élites finalmente las iniciativas empezaran a impregnarse en el resto de la sociedad. Por eso me parece distinto su caso, aunque claramente es el primer performer de todos. Gracias a él somos pioneros en esto. Bueno, casi, pues, no sé. Siempre la política se teatraliza y tiende a la teatralización, pero un performer que hace ese tipo de piruetas extrañas, el pionero es Mockus, pero también le tocó un mundo totalmente distinto. Le tocó un mundo en donde hacer este tipo de cosas era arriesgadísimo y casi que suicida. Hacerlo hoy es un requisito para ganar. Entonces, los mundos son tan distintos que me parecía injusto con Mockus juntarlo con los performers actuales, porque pensé que podía dar a entender que él los inspiró o que pertenecen al mismo linaje, y para mí pertenecen a historias muy distintas, insisto, por el momento histórico y porque mientras unos conectan con la masa, con las amplias cuerpos electorales, Mockus era más bien elitista. Muy bien, muy bien, Carlos. Tenemos tres personas más que Okay. comienzan con José Fernando Izaza. Adelante. Uh-huh. Muchas gracias. Ante todo, una gran felicitación por los planteamientos que oímos de Carlos, extraordinarios. Yo tengo una divergencia y es la siguiente. Yo no creo que Petro se inspire tanto en Bolívar, entre otras cosas por una razón muy clara. Él no ha leído muchas biografías de Bolívar. Entonces, le queda difícil inspirarse en Bolívar. Pero el argumento que utiliza para decir que él representa el pueblo y que el Ejecutivo representa el pueblo y que no debe haber pesos y contrapesos, ¿de quién viene? De Álvaro Uribe Vélez, con el argumento del estado de opinión. No hay una gran diferencia entre la teoría de yo soy el pueblo y todo lo que yo diga es el pueblo, o yo tengo el derecho de gobernar sin pesos ni contrapesos porque yo me apoyo en el estado de opinión. Y realmente yo he tratado de encontrar la diferencia entre el populismo de decir yo soy el pueblo y yo me apoyo en el estado de opinión y eso me permite pasar por encima de las instituciones. Tuvo más éxito Uribe en hacerse reelegir que Petro por ponerse a pelear y no logró la reforma constitucional. El acercarse al pueblo de los presidentes, que es una cosa nueva para Colombia, es de Álvaro Uribe también, con los consejos comunales, y Petro con las grandes manifestaciones, con la diferencia es que hay una que es más divertida que la otra, no voy a decir cuál, pero realmente el inspirador de Petro para crear un movimiento de que no tenga pesos ni contrapesos, en mi opinión, es Álvaro Uribe. Y en mi opinión, el inspirador para decir, fuera de mí no hay salvación, es Álvaro Uribe. Muchas gracias. Gracias, José Fernando. Jorge Iván Cuervo, adelante. Gracias, Armando. Muy grato estar esta tarde aquí escuchando, esta tarde de aquí, noche de allá a Carlos. Una pregunta, y es que, llamémoslo así, estos nuevos liderazgos mesiánicos que tú bien has contado y que detallas en el libro, no surgen de la nada. Es decir, yo ahí echo de menos un poco en preguntarse, digamos, qué malestar social, económico, cultural, por ejemplo, todo lo de lo woke, fue que permitió que estos liderazgos surgieran. Y cuando tú dices que hay que retomar la conversación, uno se pregunta si llamémoslo así, si el liberalismo que está un poco en crisis y que está interpelado por estos liderazgos, lo planteó Fukuyama en su último libro, parecería no haber entendido qué fue lo que pasó. Sí, y lo vimos ahora con el Partido Demócrata en los Estados Unidos y con los partidos
llamémoslos, no sé, moderados y liberales que han ido perdiendo la batalla. En Argentina el partido cívico radical prácticamente desapareció. En España desapareció Ciudadanos en medio de esa polarización. Entonces, yo ahí en el libro y en tu charla de hoy echo de menos, y esa es un poco la invitación para que reflexiones, y quizás en otro texto, ¿cuáles son esas matrices de ese malestar que permitió que estos liderazgos mesiánicos echaran raíces, y por qué no han sido interpelados, digamos, por los actores políticos tradicionales? Porque da la impresión, un poco lo que señalaban ahora, que la sensación de pesimismo indica que el panorama no va a cambiar pronto, y no va a cambiar no tanto porque no hayan echado raíces definitivas estos discursos, sino porque no parecería haber una contraparte. Muchas gracias. Vanessa Bautista, adelante. Hola, muchas gracias. Yo quisiera, además de agradecerte la charla muy interesante, ponerte el caso de Venezuela. Porque en palabras de Chávez, pues Venezuela, su proceso fue a través de un exceso de democracia. Y entonces me surge la pregunta de si el populismo termina siendo justamente una consecuencia social del exceso de democracia. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Muy bien. Sí, yo creo que en efecto Petro mm, tiene una imagen idealizada de Bolívar, muy acorde a sus propias necesidades. No creo que haya complejizado en absoluto en su biografía ni en su historia. Eh, lo dudo muchísimo. Eh, y también estoy de acuerdo en que nuestro primer experimento exitoso populista, no hablo de Gaitán, por supuesto, fue el de Uribe. Eh, Tienen varios elementos que permiten hablar de una deriva populista en su gobierno. Tú los mencionaste, casi que copió de Chávez ese omnipresencia en los medios, ¿no? Es algo que también hizo AMLO, y que todos estos personajes que quieren establecer un contacto directo con el pueblo y convertirse en algo aún más importante, en emisores de la noticia, no en productores de la noticia, sino que son ellos los que le dicen al pueblo qué está pasando y cómo tienen que interpretar lo que está pasando. Eso lo empiezan a hacer Correa, todos estos que tienen una presencia masiva en la televisión. Y por supuesto, la idea del estado de opinión se parece de forma bastante próxima a la idea de voluntad popular, ¿no? Que yo soy un pararrayos que de alguna forma percibo lo que el pueblo quiere y cómo no satisfacer sus ambiciones, cómo resistirme o negarme a seguir esa voluntad, sumarme a ella, plegarla y conducirla. Es por supuesto, un elemento populista, y la idea también de reformar una constitución para prolongar el periodo electoral, sabiendo que es una reforma con nombre propio, también. Eso lo hizo Menem en Argentina, por ejemplo. Es un gesto típico de el líder que se ve a gusto, se ve querido, se siente acompañado por una masa electoral nutrida, y que respaldado por ese músculo popular, bueno, pues toma acciones audaces que suponen de alguna forma vulnerar el sistema de equilibrios de las democracias. Entonces, por supuesto que ese fue nuestro primer caso de un populista que claramente llega al poder. Hay gente que dice que Barco tenía, perdón, sí, que Betancourt, que Belisario Betancourt tenía rasgos populistas. La verdad, no lo he estudiado a fondo como para saberlo. Eh, los liderazgos mesiánicos no surgen de la nada. Sí,
por supuesto. Es, es algo que yo no estudio en mi libro porque a mí me interesa o me interesó en este caso más ver lo que pasa en la cabeza de los líderes, ver qué ideas tienen, qué fantasías los inspiran, qué anhelos, qué delirios los persiguen. Pero por supuesto que hay una realidad social que explica la urgencia de la gente por cambios milagrosos. No sé si es cuántas, 9 generaciones, ¿no? Puede tardar una persona pobre en salir de la pobreza en determinados países latinoamericanos. Es un proceso muy lento, demasiado lento, como para, en efecto, tenerle paciencia a la democracia liberal que es reformista y que no puede ofrecer esos milagros, ¿no? Entonces, por supuesto que esa insatisfacción existe, está latente y es fácilmente explotable por los caudillos. El electorado no tiene la culpa, es decir, el electorado tiene necesidades y quien tiene una necesidad quiere que se la satisfagan rápido, por supuesto. Los salvadoreños que votaron por Bukele claramente estaban desesperados por un problema real. Y los que votaron por Chávez también estaban desesperados por un problema real. Querían mejora de condiciones. Entonces, no es que los populistas se, of- digamos, se hierren, se equivoquen en el blanco siempre, no. Están satisfaciendo algo una necesidad que está ahí y que las propuestas democráticas no lograron satisfacer. Entonces, eso de alguna forma explica. Y también en el caso estadounidense, eh, sí, el auge del wokismo, que ha sido un movimiento, a mi modo de ver, muy pobre intelectualmente, muy demagógico, muy fanático, muy intolerante y sobre todo muy inculto, que transformó el saber universitario en activismo universitario. Es decir, ellos también, en lugar de entender los problemas sociales, decidieron convertirse en activistas para reformarlos sin entenderlos. Y esto convirtió el ambiente universitario estadounidense en, digamos, burbujas autocomplacientes, muy narcisas, de gente que creía estar salvando a la humanidad con performance y con activismo. Y esto irritó mucho a buena parte de la sociedad y eso explica que Trump, con su incorrección política, se hubiera abierto un espacio electoral en un país que parecía blindado contra la aventura populista. Y sin embargo, él con estas estrategias de la transgresión. Él en 2015 llegó a decir cosas que podían parecer una sentencia de muerte para cualquier político. Se burló de la menstruación femenina, se burló de los discapacitados y se burló de la institución más sagrada en Estados Unidos, que son los veteranos de guerra. Se burló de John McCain y lo despreció, dijo que su experiencia militar, pues que lo habían capturado, ¿no? Es decir, se atrevió a meterse con lo más sagrado de Estados Unidos y contra pronóstico le funcionó, contra pronóstico llegó a la presidencia. Eso habla de que había gente muy insatisfecha, muy cabreada con el clima moral impuesto por el wokismo y que vieron en esto un aire fresco, algo transgresor, algo con lo que al menos podían reírse y burlarse de este dogmatismo wokista. Y la tercera, Venezuela. Venezuela, claro, eh, una prueba de que la democracia liberal ha ganado en Occidente al menos, y esto es algo que no somos conscientes de ello, es que no hay un solo líder que diga que no es democrático. Hasta los chinos están diciendo que son democráticos. En Cuba hay elecciones porque intentan tener algún tipo de legitimidad democrática. No hay nadie que se diga antidemocrático o que diga, no, yo no creo en la democracia. Yo no
no vislumbro este sistema como efectivo para mi país. No hay nadie, no hay prácticamente nadie, al menos en Occidente. La democracia ganó y por eso todos estos intentos de saltarse el elemento liberal de la democracia, es decir, el sistema de contrapesos, el sistema de controles, el sistema institucional, lo llaman democracia radical. Democracia radical o exceso de democracia es finalmente un poder ejecutivo que consulta, dice consultar o dice interpretar el pueblo y la voluntad general y que finalmente hace lo que le dé la gana. Entonces, es retórica democrática con resultados más bien autoritarios y arbitrarios. Muy bien. Carlos, tenemos una pregunta más. Qué horas tienes en Madrid, Carlos? Aquí ya son más de las 12 de la noche. Sí, no, hemos abusado de tu energía, de tu tiempo, pero estamos felices. Hay una sola pregunta y con eso terminamos, si te parece. Muy bien, perfecto. A ver, Orlando Bustillo, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, ahora sales a comer unas tapas allá en Madrid, Carlos. Excelente reunión, muchas gracias. Yo le he llamado del delirio al rugido. Es verdad. Sí. Yo he leído parte del delirio porque es un libro muy extenso, pero sirve mucho de consulta. El rugido no lo leí. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual y un poco incómoda, porque no se llega así porque sí, sea de derecha o de izquierda, sea mesiánico o no, sea histriónico o no, pues por supuesto eso lo estamos bien. Atrás hay un poder económico en todo esto. En Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, lo que hemos estado, y en México es muy evidente, y en Venezuela es totalmente evidente, que hay dos financiamientos. Ya sea vía contratos, para resumir, ¿no? Porque ya el tiempo corre, o por la vía de los lavados de dinero o el narcotráfico. ¿Has podido identificar? Es una pregunta pues difícil de a veces de contestar, pero si has podido identificar o ver algún signo o síntoma de quién puede estar detrás de cada uno de estos escenarios. Económicamente sabemos que yo acabo de terminar El fracaso de Weimar, de Ulrich, que me parece un libro interesante, además con un bagaje de bibliografía interesantísimo. Y uno ve que, ¿qué pasó ahí? Ahí había detrás de eso unos poderes económicos con unos intereses muy específicos. Y no sé por qué tengo la sensación que estamos viendo algo parecido a hace 100 años atrás. No sé, no soy economista, soy Sí. médico independiente, ginecólogo, docente de medicina, pero siempre he sido lector de todo este tipo de situaciones históricas. Sí. Muchos de los que están en el escenario los leo frecuentemente, pero esa pregunta la hago con la mejor intención, a ver si tú has detectado algún signo o síntoma de eso y disculpen al auditorio robarle su tiempo. No, yo creo que es una pregunta importantísima y muy relevante, sí. La verdad no es mi tema y soy demasiado psicólogo y demasiado antropólogo y muy poco economista. Entonces, esta, aunque es verdad que debería tener algo de detective y debería seguir esa máxima que dice follow the money, ¿no? Sí debería hacerlo, es verdad, pero no lo he hecho, no lo he hecho. Eh, me da muchísima curiosidad saber, por supuesto, en el caso colombiano, ¿no? ¿Qué pasó con el hijo de Petro en la campaña y esos dineros que recibió y esas millonadas que gastaba y esa violación de los topes? Claro, por supuesto, me da mucha curiosidad, pero me siento incapacitado para seguir esa recomendación detectivesca de follow the money. No sé ni seguir el dinero, ni conservarlo, ni ganarlo, ni amasarlo. Digamos que el dinero y yo estamos más bien peleados, entonces no es desde luego no es mi tema para nada. Bueno, Carlos, pues con esto terminamos. Pues en nombre de este grupo, de verdad quiero agradecerte enormemente. Ha sido una gran sesión. Has enriquecido la vida y el conocimiento nuestro por este libro.
esperamos el siguiente, Carlos, ¿para cuándo será? Bueno, el y- siguiente yo creo que para el 28, por ahí, 20 o 29. Voy a tardar porque me meto en otro tema bien complicado. Ya veremos, pero Vamos a despedir en tu noche madrileña con un gran aplauso de tus amigos de Colombia. Muchas nada, gracias. muchísimas gracias. Un Muchas gusto y gracias, siempre Carlos. un privilegio y un Muchísimas honor gracias. estar ahí en tan buena Gran compañía. charla. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Sí, Hasta luego. Un abrazo a todos. tarea a los, tarea a los Saludos. economistas. Muy bien. Bienvenido.